Bienvenidas y bienvenidos a La Excusa es Perfecta, una nueva edición de esta producción de Sinopsis Contenidos que se emite por el canal de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Nuestra invitada de hoy, Cecilia Rodríguez, psicóloga y psicopedagoga. Y el menú para compartir con nuestra invitada, vamos a hacer fajitas. Fajitas en realidad es una comida típica mexicana y hay distintas formas de hacerla. Por ejemplo, se puede hacer carne, se puede hacer de verduras solamente, de pescados. Se pueden solamente presentar en un plato, o sea, la carne mezclada con distintos tipos de pimientos y arroz y ensalada, o se la pueden envolver en una tortilla que originalmente la tortilla debería ser de maíz. Ahora, ¿qué pasa cruzando la frontera de México a Estados Unidos? Como ocurre no solamente de las comidas que van de México hacia Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Cuando algo se mueve del lugar de origen a otro país, generalmente algo se modifica. Y en el caso de entre México y Estados Unidos, en cierta medida, los sentimientos entre uno y otro son mutuos. Teniendo en cuenta de que lo que es California, Nuevo México y Texas fueron territorio mexicano que perdieron en la guerra contra Estados Unidos. No, California la compró Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si uno entra, hay un museo, no recuerdo el nombre ahora, en Tijuana, uno entra ahí y ve, dice México en 1834, donde incluía California, Nuevo México y Texas, Texas, dicen, fue república independiente durante 10 años, que incluso en ese momento, en la guerra entre México y Estados Unidos, los irlandeses, por supuesto, pelearon al lado de los mexicanos. Los irlandeses usan todo, se ve que el color bandera de ellos es verde, y se ve que el uniforme que usaba era verde también, y los mexicanos, para usarlo a los irlandeses, eso me lo contó un irlandés, le decían gringo, o sea, de ahí para mí viene la palabra gringo, y quedó. Pero en realidad green sería de verde y go, vamos. Más o menos, eso es lo que me contó un irlandés. Y volviendo a la comida, del lado de Estados Unidos, más en el estado de Texas y en California, lo que han desarrollado un tipo de comida que le llaman Tex-Mex, o sea, una mezcla de Texas y México, donde todo se deforma. Que la fajita, por ejemplo, cuando se la envuelve en una tortilla de maíz, ese es lo típico mexicano. Bueno, del lado de Estados Unidos, lo que le llaman burritos no tiene nada que ver con comida mexicana, pero es el nombre adquirido y en realidad es parecido a una fajita. Lo mismo que la margarita no es mexicana, la margarita fue creada en California. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es, la fajita va a ser el estilo mexicano sin la tortilla, o sea, la vamos a servir con arroz y un poco de ensalada. ¿Cuáles son los ingredientes de la fajita? Pimientos de todos los colores, verde, rojo, amarillo y cebolla. Y lo que usamos es carne. En realidad carne puede ser cualquier tipo de carne de vaca. Las que vamos a preparar hoy van a ser de carne. Y después la carne uno se la condimenta con ajo, con ají, con un poco de vinagre blanco, con pimentón. O sea, en cierta medida ese es el condimento. Y después cocinamos los vegetales, todos los vamos a cortar en tiras. La carne también la cortamos en tiras. Cocinamos primero un poco los vegetales, los dejamos a medio cocinar. Después cocinamos la carne. Cuando la carne está casi lista, volcamos los vegetales para que se mezclen todo. Y le agregamos, si falta, un poco de sal o un poco de pimienta. Y también, para mejorar el colorido, le podemos agregar un poco de pimentón. Sé que más o menos a grandes rasgos esa va a ser nuestra fajita. No será muy mexicana porque la estamos haciendo en Río Tercero, pero tiende a parecerse a las fajitas que hacen en México. Hacemos una pausa y empezamos a prepararlas.
La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Con nosotros, nuestra invitada de hoy a esta edición de La excusa es perfecta. Licenciada Cecilia Rodríguez, psicóloga, psicopedagoga, pero vamos a empezar anterior a eso. Mujer, feminista, madre, después, psicóloga o licenciada en psicología, psicopedagoga, dedicada a la educación, niños y adolescentes. Bienvenida, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo nos va. Esto me hace acordar cuando trabajaba, yo hace un año y 5 meses estoy jubilado, me la pasaba preguntando, o sea, ese es mi trabajo como auditor. Y a veces la gente, dicen auditor, no auditor de cuestiones financieras ni contables, sino calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Pero ya la palabra por sí a la gente la pone en guardia. Yo, para romper el hielo, te decía, ustedes son los que saben, no uno que viene de afuera. Uno tiene la más remota idea. Lo único que hace es uno ver si lo que ustedes hacen cumple con requerimientos de norma o procedimientos. En el caso tuyo, yo no soy mujer, yo no soy madre, no soy psicólogo. O sea, te puedo mandar unos versos bárbaros acá. Por eso, ¿viste? Como mujer y como feminista, ¿qué podrías decirnos? Es interesante en el sentido de que esa es mi percepción, y la percepción creo que no está muy alejada de lo que es la realidad, donde la mujer sigue siendo, con sus más y sus menos, ciudadano de segunda clase. Mira. Si hacen el mismo trabajo que el hombre, le pagan menos. Los niveles de pobreza afecta más a las mujeres y a los niños que a los hombres. El analfabetismo afecta más a las mujeres, a los niños que a los hombres. Los desplazados por guerra, afecta más a las mujeres que a los hombres. O sea, es complejo. Por eso me gusta cuando veo ahí el pedigrí, digamos, el perfil, es mujer, feminista, madre, todo lo que viene por detrás. En realidad creo que nosotros tenemos la suerte y la gracia de poder ser los protagonistas de un cambio generacional e histórico en relación al feminismo, a las luchas que se han gestado en función de eso, y en poder gozar de algunos de esos cambios, porque todavía no los gozamos a todos, estamos muy lejos de eso, pero poder ser protagonistas de esos cambios, generadores, que esta conversación sea viable, ya es muchísimo. Sí, es cierto, el tema... En general, el tema de la mujer en una sociedad profundamente machista, no de hoy, viene de milenios, siempre segregada. O sea, si toma uno derechos de la mujer, ¿cuánto hace que, por ejemplo, en Argentina tuvieron derecho al voto, o en el mundo, ¿sí? O tener propiedad? Y bueno, y siguen siendo todavía hoy objeto de distintas formas de discriminación. Incluso cuando se reclaman estos derechos, seguimos siendo discriminadas por pensar que tenemos derechos. Porque pasa eso. Cuando se organizan manifestaciones o algún tipo de intervención social, enseguida somos miradas como siempre hemos sido, las brujas, las destructoras. Y en realidad no pasa por ese lado, pasa por aquí estamos. Somos sus madres. Sí, nos generado de vida. ¿Quién no tiene una mujer en su vida? Sí, es cierto. No nacimos de un rey pollo.
Exactamente. Pero también somos madres que criamos a hombres. Así Y es. poder ser madres que criamos a otro tipo de hombre, a otro tipo de masculinidad, también es algo fabuloso que podamos vivirlo. Pero bueno, estamos en construcción. Es un caminito paso a paso. Es como decís, ¿cuánto hace que votamos? Nada. Si un tiempo histórico es nada, sí. Es nada. Cierto. Comparado con la historia de la humanidad, es nada. Y todos los cambios que se han gestado en los últimos 40 años han sido enormes comparado con el resto de historia que tenemos por detrás. Entonces está bueno poder mirar el vaso medio lleno, más allá de que haya mucho por seguir laburando, por seguir luchando. Está bueno poder mirar que bueno, que hay un montón de cosas para seguir moviendo, para seguir cambiando, pero que también hemos logrado mucho. Porque si nos quedamos con el vaso medio vacío, la lucha no tiene sentido. Y aparte la tendencia, según los momentos políticos que se vivan, no solamente en el país, en el mundo, también a veces significa un retroceso. Por ejemplo, veamos lo que ocurre acá en Argentina, para tomar un lugar en particular. Esto se publicó hace muy poco, eran 2 o 3 semanas atrás. ¿Cuál es la participación de la mujer en el PBI de la Argentina a través del trabajo doméstico? Es el porcentaje más alto, es más alto que el de la industria y más alto que el del comercio. O sea, no cobran un centavo por eso. O sea, no tienen acceso a obra social, no tienen acceso a jubilación, vacaciones, absolutamente nada. Y la pandemia todavía le ha agregado más trabajo al trabajo doméstico de la mujer. Y en inferiores condiciones. En inferiores condiciones. Porque se dan todo tipo de fenómenos. En el sentido de que el hombre difícilmente a cierta edad vaya a cambiar porque viene ya de toda una historia milenaria donde la mujer está subordinada a los designios del hombre, incluidas las tareas domésticas. ¿Sí? Siendo que ¿Sí? deberían ser cosas compartidas. Exactamente, eso iba a decir Carlos, este concepto de mi marido me ayuda. ¿A qué? Si vive en la misma casa que vos, ensucia lo mismo que vos, comparte lo mismo que vos. Es un compartir, pero lo tenemos incorporado, él me ayuda. Al creer que tenemos un marido espectacular porque me lavó los platos. ¿Cuál es? ¿Qué problema hay? ¿A alguien se le cayó los anillos por lavar los platos? ¿Por hacer la comida? Estamos asistiendo a una doble educación. Porque como generación bisagra en esta construcción del feminismo y de los nuevos derechos y de nuevas formas de masculinidad, estamos asistiendo a educar a nuestros padres y a nuestros hijos. Porque nosotros también venimos de familias con condicionamientos muy marcados tradicionalistas. Son contados con los dedos de una mano las familias en donde hay una mamá empoderada y que mira la vida de otra manera y que se rebeló contra el sistema. Son muy pocas esas mamás. Generalmente nosotros hemos sido criados con ciertos conceptos de conservación, con tradicionalismo, con, no sé, llega la bandeja de comida, serví a la mujer que esté disponible. Sí, por ejemplo, es una pavada, no, pero la mujer está al servicio. La madre de mi hija eran 3 hermanas, 3 varones. Y a las mujeres le hacían limpiar la habitación de los varones. Entonces, imagínate vos, el proceso de formación en cierta medida van apuntando a formarla, ¿viste? Para casarse, ¿viste? Para tener hijos, estar al atender la servicio casa, del hombre. a estar al servicio del hombre. Al servicio del otro, porque es al servicio del hombre, al servicio de mi hijo, al servicio de mis padres cuando envejecen. Esta cuestión que parece que sea una capacidad de la mujer que tiene que venir en el combo sí o sí. Pues fíjate acá, un montón de veces me han preguntado, ¿quién limpia la casa? Acá donde vivo. Yo la limpio. Acá no viene María a limpiar la casa. Incluso con mi hija, tiene 21 años. Yo cocino desde que era niño. Entonces, claro, los niños, ¿viste? También quieren aprender a cocinar o a emular, ¿viste? A los padres. Entonces siempre daba vuelta ahí, alrededor de cuando cocinaba. Y con el tiempo, ¿viste? Van aumentando la calidad de las preguntas. Pero llegó un momento, le decía, se medio jodido, pero bueno, lo mismo se lo dije. Mira, un consejo es, nunca le cocines ni a tu novio ni a tu marido, a menos que la relación sea de igualdad. Y le digo,
lo que yo te estoy diciendo no es que te lo digo, vos estás viendo lo que yo hago acá. Yo cocino, yo limpio la casa, me lavo la ropa, todo lo que se rompe en la casa lo arreglo. Digo, traeme un solo ejemplo de tu familia, de ambas, de la mía y la de tu mamá, de tus amigos y amigas. Si ves que un tipo haga lo mismo. Todavía hoy, nunca me puedo traer un ejemplo. Mira. Y yo veo cuando visito a alguien, tipo sentado ahí, viste, con faraones. ¿Sí? Se hacen atender como reyes. Bueno, pero también hay al revés. Mi mamá se rompe un foco y hasta que no viene su compañero el fin de semana y lo cambia, el foco va a estar quemado ahí. Se rompe un caño y veremos que capaz que está un mes ahí. Vas, lo mirás y lo ajustás un poco, cambias el foco, son 5 segundos. ¿Por qué esperar que el otro haga por mí? Como eso es de hombre. No. Sí, es así. Esto de decir, bueno, yo estoy sola, listo, me voy, me compro mis herramientas y arreglo las cosas. ¿Cómo voy a tener que estar dependiendo de algún varón que venga a arreglarme las cosas de mi casa? Cuando yo llegué a Australia en el año 77, la primera sorpresa fue tomo un taxi de una estación de tren a un lugar donde había un pedido de puesto de trabajo como tornero, año 77. Lo primero que llamó la atención una mujer. Nunca había visto a una mujer manejando un taxi. Y después cuando empiezo a trabajar, trabajaba en un torno y al lado había una fresa o fresadora y era una mujer. Mirá. Ahí viste, te empieza a romper todas las estructuras. Cosa que yo no había visto nunca, que haya tenido 26 años, viste, con todo mi no vayamos muy lejos. salvaje. Yo hice hasta tercer año en la ENED y en ese tiempo éramos 10 mujeres, en el curso que más mujeres había 10 mujeres y el resto eran varones. Y había algunos cursos en donde había una sola chica por curso. Si mal no recuerdo, porque mi hermana también estudió en la ENED, eran 3 o 4 nada más. ¿Sí? También. Mi hermano egresó el año pasado y en el curso de él, una sola chica egresó. Mira, yo empecé en el Nacional José Hernández y estoy seguro un segundo año, no me acuerdo tenía antes ni después, éramos 4 varones, la mayoría eran todas mujeres. Claro. Pues, totalmente, ¿viste? Pero había hasta tiempo atrás, había como una cosa así de que esta escuela era más para varones y esta orientación era más para mujeres, porque en Nacional la orientación era más humanística, ciencias así sociales. Es, sí. ¿Sí? Bueno, si uno toma, por ejemplo, en la docencia, la inmensa mayoría son mujeres. Sí. En la psicopedagogía hay tesis hechas recientemente donde se investiga por qué no hay varones psicopedagogos. Y acá te voy a ampliar este tema. ¿Sabes el miedo con el que trabajan los varones psicopedagogos hoy en día? ¿Por qué miedo? Por el miedo a ser mirados. El tema del abuso sexual, por ejemplo, que está en boga todo el tiempo. Sí. Ellos están en el uno a uno con el otro. Entonces esto de sentirse todo el tiempo adentro de las instituciones mirados, porque son 2 las opciones. O una es amanerado, para decirlo de alguna manera. Entonces están todo el tiempo ahí sacándole la ficha. A ver, ¿cómo se hace? Esto es testimonio real de mis compañeros de facultad, ¿sí? De mis compañeros varones, que son 3. 3 compañeros varones de la licenciatura tengo. Y los 3 remiten exactamente lo mismo. El sentirse mirados y observados en las instituciones al trabajar con niños, por ser hombres. Mirá, bueno, o sea, a las mujeres no se nos mira de esa manera. Cuando resuena socialmente, caso de abuso en tal institución, ¿qué profesor fue? ¿Qué maestro fue? ¿No? ¿Qué profesora? ¿Qué maestra? También hay una etiqueta por el lado de la masculinidad. No, en el tema de acoso sexual, que yo he vivido décadas fuera de la Argentina, y cosas que son prácticas culturales, ¿viste? En nuestra sociedad, allá están consideradas como acoso sexual. Cosas, abrazo. Yo abrazo todo, no ahora con la pandemia, no, ¿viste? Pero en la... Pero los argentinos somos como muy toquetones. Entonces, todo, ¿viste? A distancia. Después cuando, ¿viste? Si ves un lugar que ha ido año tras año, entonces por ahí sí, ¿viste? Con algunos abrazos. Pero si no, está considerado también como acoso. Sí. Mirar, ¿viste? Mirar más allá de donde aconsejan los ojos, qué sé yo. Sí. Bueno, uno a veces... El tocar a otros niños, si vos vas con un cochecito y tenés un bebé, acá es normal que alguien se te acerque, ¡ay, qué lindo el bebé! Sí. En otros países eso es terrible, es imposible pensar que se pueda hacer. Eso de cruzar las piernas, ¿viste? Y te queda el pie así casi vertical, apuntando con la suela,
en alguna de las castas de la India, ¿viste? También está considerado como algo agresivo. Ay, mírame. Mira vos. Pero bueno, Son construcciones culturales. Sí. Entonces eso a veces lo que vas aprendiendo andando, ¿viste? Donde está expuesto a todo tipo de culturas y nacionalidades. Y a veces si uno no conoce, ¿viste? Algún rasgo cultural, ¿viste? Por ahí lo pagas. Corres el riesgo de meter la pata, sí, y de quedar muy mal. Y a veces meto la pata hasta la rodilla. O metía. No la sigo metiendo. Está bien. Cecilia, vamos a hacer una pausa y nos vamos a arrimar a la mesa, ¿viste? A saborear. Acá hay un olorcito que mirá. La seguimos en un momento. Bueno. Y llegó el momento de la segunda verdad. La primera verdad es nuestra invitada y la segunda es saborear estas fajitas estilo mexicano. Pero para almorzar vamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca. ¿Un brindis? Un brindis, ¿viste? Por la verdad. Por la verdad. Perfecto. Gracias, Cecilia. Gracias por venir. Y bueno, ahora vamos a almorzar. Hacemos una pausa hasta que termine de almorzar y continuamos con esta hermosa conversación. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, llegó el momento del postre. ¿Vos decís que hay postre? Bueno, puedo traerte un postre, te puedo sorprender. Pero no, te decía que me cuestionan que no hago postre. En realidad creo que no aprendí a hacer postre porque yo no como postres. Pero te voy a tomar, ¿viste? La sugerencia tuya. A los invitados digo, tráiganse el postre. Bueno, pero no le digas que fue sugerencia mía porque me van a odiar todos los invitados que vengan a partir de ahora. Bueno, entonces lo vamos a mantener anónimo. Anónimo la sugerencia. Anónimo la sugerencia. Pero está interesante. No, lo mismo que el brindis. Nunca hicimos un brindis. Mira vos, hoy vine a innovar, Carlos, acá sí, yo. Bueno, justamente eso, posiblemente necesitamos innovadores. Cecilia, el tema desde el punto de vista de la psicología, la pandemia, ¿viste? Que ya viene de meses, más de 7 meses llevamos. Ay, sí. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, te dedicas al tema de niños y adolescentes? ¿Qué efecto tiene sobre ellos? Ay, es tan amplio eso, Carlos. En realidad estamos viendo un montón de consecuencias. También hay como mucha mala prensa de la pandemia y de las cosas que suceden. Estuvo circulando mucha información en relación a depresión en la adolescencia, en niños y demás, que no tienen sustento teórico. Y en esto como que voy a hacer mucho hincapié en que cuando leamos noticias y compartamos información de ese tipo, busquemos que eso que estemos leyendo realmente tenga un sustento teórico, que es un sustento científico. A ver, hay tanto porcentaje de niños deprimidos, ¿dónde se investigó? ¿Qué facultad lo hizo? ¿Qué grupo de investigación lo hizo? Porque si no, es alguien que habla al voleo de una cosa que sucede, porque yo te puedo decir, la mayoría de mis pacientes presenta determinados síntomas, pero eso no es una investigación. Esos son la mayoría de mis pacientes. A otro colega le puede estar sucediendo otra cosa porque tenga otro tipo de pacientes.
Entonces por ahí ser muy críticos con la información que nos llega, tanto en cuestiones de los supuestos síntomas que aparecen durante la pandemia, como aquello que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Que por ahí es como que en este momento de crisis y de no saber qué hacer constantemente, recurrimos a cualquier recetita que ande dando vueltas por cualquier lado, y no todo el contenido que se comparte en las redes y en internet es científico, tiene la rigurosidad que corresponde y el trasfondo teórico que tiene que tener. Entonces por ahí eso es como un punto a tener en cuenta. Cuando hay cuestiones muy puntuales, está bueno, nunca está de más consultar a un profesional. Me saco la duda, si no pasa nada, me saque la duda. Pero por ahí cuando estoy viendo que hay cosas en los chicos, en los adolescentes que me hacen ruido, leí algo que me puede sugerir que esto esté pasando en mi casa, por ejemplo, y no me quedo con esa duda. Consulto a alguien, consulto a un profesional, me saco las dudas, averiguo, converso con mi hijo a ver qué le está pasando. Circuló hace poco tiempo un texto sobre depresión en adolescentes. Y en realidad la adolescencia pasa por un montón de etapas durante la adolescencia. Que Ya en de por este sí momento es crítica. es crítica, es crisis la adolescencia. Y en este momento los adolescentes están perdiendo un montón de ritos básicos de la adolescencia al no poder compartir con el otro, al no poder juntarse, no poder sociabilizar. Son chicos que hace meses que están encerrados en sus casas conviviendo con sus padres, que es lo último que quisieran en su vida. Las 24 horas del día encerrados con la familia, porque cuando llegamos a la adolescencia, la familia a veces se vuelve como en el peor enemigo del adolescente. Y en esto de la exigencia, la rigurosidad de los horarios, la escuela que irrumpe en el hogar de las personas, y a veces cuando somos 2 o 3 hermanos y hay 2 o 3 clases al mismo tiempo, tenemos una sola compu, tenemos que compartir, no alcanza el tiempo, genera crisis en la casa, genera discusiones, genera desorganización. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Ahora, por ejemplo, creo que se va a seguir extendiendo en el tiempo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que cierta normalidad puede esperarse para el 2022. Ojalá fuera antes. Pero hasta este momento, tenemos 7 meses de esta situación, ¿cuáles son los efectos psicológicos hacia adelante para los niños y los adolescentes? Mirá, tenemos los chicos que están entre 6º grado y 7º año, que están perdiéndose los rituales de paso, por ejemplo, que son fundamentales en la constitución de su identidad. Si bien desde la escuela se están vehiculizando un montón de formas de sostener los vínculos, de mantenerlos a ellos en contacto entre los mismos chicos, se están pensando maneras interactivas de realizar, por ejemplo, los actos de colación, porque ya estamos pensando en eso, no es igual. No es igual que el contacto uno a uno, el contacto con el otro, que el estar sentados todos juntos en un espacio físico donde podamos recibir el diploma de parte de ese profe que nos acompañó toda la secundaria, por ejemplo. En los niños más chiquitos a mí me preocupa porque el aprendizaje en los más pequeños es cuerpo a cuerpo, es uno a uno. Y esta no sociabilización entre los más pequeños está dejando algunas huellas. Y la otra cuestión que estamos viendo tiene que ver con esta presencia-ausencia que tienen los papás en la casa. Tenemos papás que están todo el día trabajando adentro de su propia casa y los chicos están ahí. Y tenemos otros chicos que están solos en la casa porque mamá y papá pueden salir a trabajar, pero no hay escuela, no hay niñera. La economía familiar no alcanza para la niñera. No podemos llevarlos a que los cuiden los abuelos porque son factores de riesgo. Entonces la organización familiar se ha visto totalmente movilizada por la pandemia y todavía está costando organizarse. Y esa desorganización impacta psíquicamente directo. Porque nunca sé cuándo pasa qué cosa, cuándo voy a estar solo, cuándo tengo clases, cuándo no tengo clases, cuándo tengo ganas de tener clases. Los chicos se conectan al Zoom y no tienen ganas de estar conectados, quieren estar en contacto con el otro, pero
cuerpo a cuerpo, no quieren verlos a través de una pantalla. En nivel inicial pasa mucho que los chicos más chiquitos no quieren saber nada con las pantallas, no quieren más videollamadas con los abuelos, con los tíos, con nadie, porque eso no les es suficiente. Futurología no podemos hacer y tampoco podemos saber hasta cuándo vamos a estar así. Sí te puedo decir que veníamos como preparados para que esto durara 15 días, después para que durara un mes, después de las vacaciones volvíamos. Estábamos re seguros que después de las vacaciones volvíamos y todavía estamos con la incertidumbre. Y esa incertidumbre que tenemos los adultos, inevitablemente se la transmitimos a los chicos. Entonces, para mí poder poner en palabras con los chicos todo esto que nos pasa y que les pasa a ellos es fundamental en este momento, para que ellos puedan aprender a tramitar sus emociones de manera lo más saludable posible. No es tan simple, ¿no? No. Súper complejo. Sí, porque como adultos no estamos pudiendo manejar nuestras emociones tampoco. Claro, yo sospecho, viste, de que no deben ser pocos los adultos que están afectados por mil cosas dentro de la pandemia. Una a veces, si la pareja que trabajan afuera, viste, el tiempo de compartir en el hogar, viste, es mínimo. Y ahora a lo mejor de golpe y raja tenés que estar todo el día, viste, bajo el mismo techo. Algunos efectos debe tener, o con los hijos mismos. Con los niños presentes, todos juntos al mismo tiempo. Si bien el estar todos juntos en casa brinda seguridad a los chicos, si esa convivir es una guerra constante entre mamá y papá que se pelean por quién me ayuda a hacer las tareas, por quién las hizo ayer, por quién tiene que trabajar más, no se pueden organizar, eso también genera incertidumbre. Seguramente cuando pase esto, si pasa en algún momento, que sea pronto, se van a saber estadísticamente los Sin duda, efectos. ya están haciéndose un montón de estudios al respecto, pero bueno, vuelvo a lo mismo, seguimos en la incertidumbre de que no sabemos hasta cuándo dura esto, entonces el estudio es como que nunca se termina, hasta que no termine y podamos ver las consecuencias, no podemos saber a ciencia cierta el impacto real que esto tiene. Sí, porque en realidad si no toma en consideración todo lo que se publica en materia de futurología, todos los días salen. Todos los días. Y tenés de todo. Esto que decía de ver bien cuál es la fuente que estamos leyendo. Porque aparecen un montón de cosas en los chicos. ¿Sí? Pero a veces no todo es efecto de la pandemia. Hay cosas que ya venían de antes y le echamos la culpa a la pandemia o le echamos la culpa a la situación familiar, a las cuestiones económicas que están también teniendo un impacto muy fuerte en las familias argentinas hoy en día. Entonces por ahí también hay que hacer cierta lectura de qué es lo que está pasando realmente y si eso que está pasando es de hoy o se viene arrastrando y ahora en esta situación de crisis sale a flote. Exacto, aparece con mucha más fuerza. Interesante, ¿no? Pero cada uno quisiera que las cosas o el mundo que viene de normalidad fuera mejor, pero no sé si es tan así. Incluso tema de pronósticos, todo indicaría, viste, que no va a ser tan simple. Incluso un día conversando con alguien que había creado una red solidaria, quería hacer este programa de radio o algo, y justamente lo que piensa este ser humano es que lo que viene es peor. O sea que la red solidaria, viste, necesita expandirse para llegar a más gente. Sí. O vos ves, hay de todo, viste, pero hay ejemplos, viste, de solidaridad, algo que se hace rato, viste, escaseaba o era algo, viste, en extinción. Pero la pandemia, viste, ha estimulado bastante algunos aspectos de solidaridad en cierta gente, que lo que uno aspira es que se mantenga en el tiempo. Eso sería lo ideal. Que no solo sea resultado de la pandemia. Sí, sería lo ideal. Por ahí con los colegas venimos ya hablando y charlando sobre lo que esperamos que pase el año que viene. Y tampoco somos muy optimistas en relación al impacto de la pandemia del año que viene. Pero hasta que no lleguemos, no lo podemos afirmar. ¿Hay algún tipo de estudios hechos? Por ejemplo, lo que pasó pandemia anterior con la... ¿Cuándo fue? También a principios de siglo. Como pasó en el Asia, no me acuerdo, viste, cómo llamaban, viste, ese tipo de fiebre asiática, digo yo, viste. ¿Hay algún tipo de estudio como resultado de ese fenómeno? En realidad el fenómeno pasó más en los países asiáticos y no tanto en Occidente. Sin duda que los hay,
Pero la realidad de esas sociedades dista muchísimo de la realidad que tenemos hoy. Porque, por ejemplo, Vietnam es uno de los países con el nivel más bajo de infectados y de mortalidad, pero se ve que ellos han aprendido justamente de lo que pasó antes, o la misma Corea del Sur. Sí, pero estamos hablando de culturas Sí, milenarias también. es totalmente diferente. Sí. Y de culturas con un disciplinamiento que dista muchísimo de lo que nosotros podemos vivenciar acá en nuestro país. Qué bárbaro, Sí. ¿no? Muy bien, Cecilia. Hacemos una pausa, nos vamos a sentar en el sillón y ya seguimos el resto del programa con esta conversación que resulta interesante. Cecilia, está hermosa la conversación. Claro, cuando vos decís que no vayas a hacer preguntas. No, pero lo que pasa es que la gente no está escuchando el que hablamos detrás de cámara, por eso está tan linda la conversación. En realidad tendría que ser 2 programas. Uno, ¿viste? El detrás de escena, el backstage, sí. Claro. Esto no estaría mal, ¿no? ¿Eh? ¿Viste? Ya 3 ideas nos has dado. ¡Epa! ¡Mirá! Mientras no cobres derecho de autor. No. Pero bueno, eso es lo bueno de tener la oportunidad de conversar con gente, ¿viste? Que conoce y sabe de lo que hace. Eso me hace acordar cuando trabajaba, ¿viste? En lo que hacía, 8 horas por día entrevistando gente y preguntando. Juan el preguntón, ¿viste? Era un alfénique al lado mío. Pero siempre hacía la salvedad, una forma de romper el hielo. Ustedes son los que saben, no yo. Yo puedo saber de normas, pero ustedes saben de su trabajo. Y esto, salvando tiempos y distancias, vos sos psicólogo, no yo, pero también sos psicopedagoga. ¿Qué nos puedes contar al respecto? De la psicopedagogía, ¿qué te puedo contar al respecto? Y ahora durante la pandemia estamos como un poco en stand-by, los psicopedagogos. Si bien recibimos consultas y demás, tiene más que ver con estas cuestiones de crianza y de cómo sostener algunas crisis y demás, pero estamos asistiendo a lo hermoso de que los niños están pudiendo aprender en casa de la mano de sus papás. Y si bien no todas las realidades son las idílicas y las que mejor podríamos esperar, a mí me parece que este aprendizaje que ellos estén adquiriendo en este momento de la mano de mamá, de papá, de un hermano que se hizo cargo de esto, es súper significativo y tiene una connotación muy fuerte para ellos. No quiere decir que sea mejor ni peor que el que hubieran aprendido yendo a la escuela con la señora al lado y el otro, ¿sí? Este aprendizaje compartido que se genera en el aula escuchando la idea de mi compañero y pensándola y reestructurándola, sino en esto de poder aprender un montón de otras cosas al mismo tiempo. Desde las familias que han podido hacer una huertita en la casa y el niño ha visto cómo plantó la semilla, creció, hizo el cartel porque aprendió a escribir con la seña en la escuela. Y este poder incluir a la escuela adentro de la casa y en la cotidianidad del día a día, en el hacer la lista del súper, escribir el cartelito de la huerta, pensar qué vamos a comer hoy y planificar una agenda semanal con los menús, ayudar pelando las papas, ayudar a llevar la ropa a la casa. Esos aprendizajes en otro contexto a lo mejor no se hubieran dado. Interesante. Por ejemplo, ¿qué influencia tiene el ser humano, ¿viste? Desde que lo gestan y los primeros 4 o 5 años de estar en contacto con la madre? Eso vuelve a la psicología. Es fundamental. Pero bueno, no pongamos a la madre, porque hay niños que no son criados por una mamá. Acá yo no desde el punto de vista de los prejuicios, sino que te voy a contar después cuál es la experiencia. Ajá, con mi hija. Sí. Bien. A mí me gusta hablar de cuidadores, ¿sí? Está bueno. Porque puede ser una mamá, puede ser un papá, pueden ser 2 mamás, 2 papás, una abuela, alguien que está velando por ese niño. Y la influencia es fundamental porque somos seres sociales por naturaleza. Sabemos que el cachorro humano no sobrevive en soledad. No. ¿Sí? Entonces es fundamental. Y los primeros años de vida, los niños son esponjas, absorben absolutamente todo lo que su contexto les ofrece, sea bueno o sea malo. Y por ahí, en lo que estamos insistiendo mucho en estos tiempos de encierro, es de ver cómo nosotros modelamos conductas en los chicos.
como adultos referentes, porque el niño no aprende de lo que yo digo que tiene que hacer o que no tiene que hacer, sino de lo que yo hago. Y en eso está el aprendizaje más fuerte del niño. Y si yo me vinculo con el otro de manera violenta, le estoy enseñando al niño a vincularse de manera violenta. Por más que le diga que eso no se hace, si yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Lo que yo te decía de mi experiencia, por eso decía la madre de mi hija Carla, dejó de trabajar cuando nació Carla y estuvo con ella los primeros 5 años. Uh-huh. El día que empezó la escuela oficialmente, ¿viste? Su madre empezó a trabajar de nuevo. Mira. Si yo lo viera desde el punto de vista de resultado, está bien, estoy hablando de mi hija, ¿viste? También tiene su subjetividad. Pero para verlo, ¿viste? En algunos elementos, ¿viste? De la realidad. Por ejemplo, una escuela secundaria donde eran 3.600 estudiantes, terminó, ¿viste? Como un número 7 por el promedio y terminó siendo presidente del centro de estudiantes. Y en agosto se graduó en biología celular y molecular con promedio de 10. Entonces, se me ocurre pensar de que esa estructura psicológica que formó en esos 5 años, desde que la gestamos con su madre, debe haber tenido, ¿viste? Mucha influencia en aspectos, ¿viste? De la vida posterior. No sé si están así. Sin duda que sí. Pero si pensamos de esa manera, tendremos que pensar que todos los niños que se crían con una niñera y en guarderías no van a tener éxito en la vida. Bueno, debe haber guarderías y guarderías. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en el norte y cada tanto aparecían, ¿viste? Las cosas que hacían con niños, ¿viste? Con bebés, para que no molesten, por ejemplo. Bueno, entonces, a ver, si vamos a pensar en eso, así como existen diversas maneras de crianza, existen distintas formas de practicar un montón de cosas que a través de los años se han ido puliendo y hoy en día no tenemos los jardines maternales que teníamos antes y no tenemos las prácticas de crianza que teníamos antes. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy tenemos personas que dicen, por ejemplo, y tan mal no salí, a mí me pegaban, pero mira, acá estoy, legitimando prácticas de violencia durante la infancia. Y en realidad yo me posiciono en una mirada en donde no legitimo nada eso, en donde no apruebo eso en nada, y en donde cuestiono ese no y tan mal no salí. Porque si tan mal no salí, entonces le peguemos a todos los chicos. No, eso es jodido. ¿Sí? Entonces, el poder cuestionar eso también tiene que ver con esto que venimos hablando desde el principio, de que somos esta generación bisagra que empezamos a mirar las cosas de otra manera. Empezamos a mirar las cuestiones feministas, empezamos a mirar las pautas de crianza, la crianza respetuosa, el darle tiempo al niño para que aprenda en la medida y en el tiempo que pueda y que esté preparado para hacerlo, ¿sí? Más allá de que uno conoce ciertas estructuras y ciertos límites de tiempo para determinadas cosas que los podemos flexibilizar de alguna manera, hay cuestiones en donde tenemos que tener una mirada crítica y una postura crítica. ¿Sí? Y si nosotros pensamos que violentando a la infancia la vamos a hacer mejor, estamos totalmente equivocados porque lo que estamos enseñando es a ser violentos. Por ejemplo, y a nosotros nos toca romper ese paradigma. Antes, cuando empezamos, creo que está al aire eso, cuando pregunté el tema de la sexualidad. Por ejemplo, el tema de la cantidad de femicidios, que la pandemia, ¿viste? No le ha puesto freno. ¿Tiene que ver con la falta de educación sexual? Sin duda que sí. Y también la falta del cambio cultural, porque es esto que yo te digo. Si bien tenemos un montón de cuestiones ya laburadas y ya ganadas, hay un montón de cosas que no están asimiladas por la sociedad. Y el machismo está presente en cada núcleo familiar, así sea en microexpresiones. Eso está presente en todas partes. Y hay muchos hombres que creen tener derecho por sobre la mujer. Y no los vamos a cambiar. ¿Sí? Nosotros podemos luchar y podemos criar varones que no sean machistas.
¿sí? Que no vean a la mujer como un ser inferior. Pero esas consecuencias las vamos a ver de acá a un montón de años. Hoy en día, nosotros somos las mujeres que estamos cambiando la historia y ellos son los varones que se criaron de la misma manera de siempre. Nosotras nos venimos a emancipar. Ojo, no podemos generalizar. No todos los varones son iguales. Pero hay un alto porcentaje que todavía continúa con estas prácticas conservadoras, tradicionalistas, y en donde piensa que la mujer es un ser inferior. Ahora, las pocas veces he tenido oportunidad de hablar con mujeres, ¿viste?, de ese movimiento que en cierta medida va produciendo un cambio cultural. Yo les digo, yo no soy enemigo de ustedes como hombre. Para mí el enemigo es una estructura de organización social donde usted lo ha puesto en ese lugar. Y a través de luchas centenarias, los logros, ¿viste?, son mínimos todavía en función de cómo se expresa la sociedad esta machista. Sí, es todo a paso de hormiga. Todo a paso de hormiga. Pero ya tener una ley de educación sexual integral que esté presente en las instituciones, por más que aún hoy cueste muchísimo que las familias acepten que haya ESI en la escuela, es básico. Ahora es ley. Yo recuerdo el año pasado me invitaron a una escuela primaria a hacer un taller de lectura y como conozco a la vicedirectora, no sé cómo salió el tema, le pregunté y me dijo que es ley, pero dice que a veces vienen los padres a reclamar por la educación sexual que le imparten a los hijos. Pero es ley. Es ley. ¿Cuál es la autoridad del padre para ponerse sobre la ley? Ninguna. ¿Vos podés correrte de la ley? ¿Podés no cumplir la cuarentena? Sí, podés No, hacerlo, no, pero vas a pagar una multa. Tiene consecuencias. Exacto, es una ley. Nosotros sabemos que no podemos invocar el desconocimiento de la existencia de una ley para justificar no cumplirla. Y la ESI todos sabemos que existe. El problema es que la ESI parece mala palabra y genera miedo en los papás, porque no pueden pensar en que educación sexual integral tiene que ver con la integridad de la persona. Y la integridad de la persona no es solamente la cuestión sexual biológicamente hablando, sino que incluye los sentimientos, las emociones, la salud, los vínculos. Eso es la educación sexual integral. ¿Cómo enseñamos educación sexual en nivel inicial, que es el jardín? Enseñándoles a compartir, enseñándoles a respetar el otro, a respetar la opinión del otro, el espacio personal. Ese es el cuco de la ESI. No estamos enseñando lo que generalmente la gran mayoría piensa que tiene que ver con cuestiones en relación al acto sexual puramente, sino con cuestiones que tienen que ver con lo vincular, con el amor propio, con el autoconocimiento, con el autoestima, que trascienden mucho más allá. Yo estuve en Estados Unidos, no recuerdo el título, el nombre de la clase, porque tenía que tomar, creo que eran 6 clases de educación general. Lo que sí me acuerdo que el que daba la clase era un negro. Y se estaba discutiendo en aquella época en el Congreso de Estados Unidos que ocurre de forma recurrente el tema del aborto. Y el tipo decía, mira, los únicos que no tienen sexo son los menores de 10 y los mayores de 80. Bueno, de los mayores de 80 tengo mis dudas, los menores de 10, viste, no debieron. Y decía, ¿cómo puede ser, viste, que esos viejos carcamanes, viste, digan lo que debe ser la práctica sexual de los jóvenes? Y en cierta medida, viste, yo creo que casi igual a los 80 años, viste, tener una vida hecha mal o bien, incluido, viste, el tema del sexo, siendo que somos especies sexuadas. Pero todavía hoy sigue siendo bastante tabú el tema. Exactamente, esa es la palabra, tabú. Yo tengo un programa de radio los martes y los jueves, casi todos los programas meto algún tema de sexualidad, buscando, viste, a veces, está bien, a veces mínima, pero romper, viste, con los prejuicios machistas. ¿Sí? No me hace muchos amigos, ni me va ni me viene. Es más, viste, los que me conocen a mí, hombres, del tema conmigo no quieren hablar, por ejemplo. Mira, esto que ahora vos traes a colación en relación a la audiencia machista, años atrás yo
trabajaba en una institución educativa donde dentro del proyecto de ESI lo que trabajamos fue la constitución de las masculinidades. ¿Sí? El preguntarme qué es ser hombre. Porque los varones también tienen mucha carga social y cultural en esto de qué es ser hombre. Y esto que hablábamos al principio de ser hombre no es lavar los platos, no es ayudar a la mujer, no es cuidar a los niños, porque está mal visto por el resto de los hombres. Y en realidad hay hombres con los que se sienten bien definiéndose de esa manera. Se sienten orgullosos de decir yo lavo, yo limpio, yo acomodo. ¿Sí? Yo cocino. Pero admitirlo en un asado de viernes a la noche es casi imposible. Entonces también poder habilitar a esos hombres a que habiten una nueva forma de masculinidad es algo que se tiene que ir construyendo, porque esas nuevas formas de habilitar la masculinidad también son parte de la educación sexual integral y del ejercicio de la sexualidad que van a hacer esos varones. Bueno, es otro tema interesante, incluso verlo estadísticamente, pero posiblemente habrá oportunidad de hablar específicamente sobre el tema para desmitificar un montón de cosas que todavía siguen siendo tabú. Por eso el tema del sexo sigue siendo buen negocio para buena parte de los vivos que manejan el tema. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Cecilia, la verdad que ha sido un gusto haber tenido. Pero antes que te vayas, dejarle, no sé si un mensaje a la audiencia. ¿Un mensaje a la audiencia? No, bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación. Terminamos hablando de todos los temas habidos y por haber. ¿Qué no abarca la psicología? ¿Qué no abarca la psicología? Tal cual. Bueno, quedarme con esto de tratar de mirar a los niños en este momento, en donde estamos en crisis, los niños, los adultos, los adolescentes, la sociedad en general, y tratar de encontrar momentos de encuentro, momentos saludables, momentos donde, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero donde la pantalla no esté mediando, donde no haya celular sonando, donde no haya ningún ruido externo que rompa con esa dinámica familiar y con esa dinámica de encuentro y de conexión con el otro. Si no tengo niños, el conectarme con mi pareja, el conectarme con mi mamá, con mi papá, con un otro, con mi perro, con mis plantas, con eso que me gusta, con eso que me motiva y me carga las energías. En este momento es fundamental, además de funcionar en automático y en hacer todo lo que tengo que hacer porque la situación económica me lo demanda, porque la pandemia me obliga a estar encerrado, poder darme tiempo para conectarme conmigo mismo, con mis emociones y con eso que necesito, con eso que quiero, con eso que me gusta y que me hace ser feliz. Es fundamental. Gracias, Cecilia, y a la audiencia de La Excusa es Perfecta, que es una producción de Sinopsis Contenido que se emite por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Lo invitamos para la próxima. Gracias por habernos acompañado. Chao.